Vamos a hablar un poco de lo que son los transformadores de potencia. Dentro de los transformadores de potencia también se encuentran los transformadores de distribución, ¿sí? Sin embargo, en este momento yo quisiera destacar la posibilidad de estos transformadores, ¿no? Usualmente esos transformadores suelen ser transformadores de tipo grandes, ¿ya? Como pueden ver, engloban o manejan también tensiones de media y baja tensión y evidentemente también de más alta tensión o extra alta tensión denominada, ¿sí? Entonces, este tipo de transformadores, nosotros como bien sabemos, al igual que todos, son usados para reducir tensiones o incrementar la energía o tensión en la generación, ¿no? Habíamos visto que son máquinas reversibles, ¿no? Si bien nosotros podemos diseñarlas para que reduzcan la tensión, en determinado momento también pueden elevar la tensión partiendo de esa tensión del secundario que nosotros habríamos visto, ¿sí? Como ustedes pueden ver, existen varias formas de poderlos acomodar. Cuando son bastante grandes o pesados, podemos hablar de estos transformadores de tipo pedestal o estante que ya van acomodados en lo que son eh, pisos o estructuras especiales para ellos, ¿ya? En especial en subestaciones. Y cuando nosotros hablamos de distribución, podemos ver que según el peso también nosotros podemos acomodarlos ya sea en una estructura de tipo mochila como esta, en un poste. Ajá. Si se dan cuenta, ese es un transformador trifásico, ¿sí? A pesar de ser trifásico, podemos ver que si es pequeño puede entrar en una estructura tipo mochila, sino en una estructura de tipo H que también llamamos, ¿sí? Esos transformadores de potencia, la mayor parte del tiempo, si tienen grandes dimensiones, van a ir a ser diseñados, ¿sí? Exclusivamente como a pedido, ¿ya? Y ya no son tan comerciales, por así decirlo. Hay empresas que se ocupan de realizar ese tipo de encargos, como la ABB. Esos transformadores, como ustedes pueden ver, nos muestran una placa de características, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder ver la tensión nominal del primario, ¿sí? Y también la tensión del secundario. También vamos a poder destacar las conexiones que nosotros podemos o a las que nosotros podemos realizar ese transformador. Vamos a ver ahí también sus borneras y algunas otras características importantes también como el líquido refrigerante que tiene, ¿sí? El peso total, incluida la carcasa, el líquido aislante, la altitud a la que va a trabajar. Sí, si bien recuerdan, a medida de que se eleva la altura, el aire se va enrareciendo. Eso significa que si el aire funciona como en el caso de los motores, como un conductor que nos va a ayudar, entonces va a hacer que nosotros requiramos en algún momento un factor de corrección, ¿sí? Bien, también van a poder ver ahí la temperatura nominal a la que trabaja y algunas otros factores o detalles más, tales como la frecuencia. Dentro de las partes de un transformador de potencia, nosotros podemos ver que ya tenemos incluidas más partes que en los primeros transformadores que habíamos visto. Sí, perdonen, sus compañeros están ingresando a aula, denme un segundito. Ya, ¿sí? Estamos hablando de los núcleos, sí tenemos el núcleo magnético, tenemos los aislamientos, ¿no? Habíamos visto que el aislamiento ya va a ser más consistente, por así decirlo, ¿ya? Tenemos también un conmutador o regulador. ¿Se acuerdan cuando les había hablado de los taps? Vamos a tocar más adelante el tema de los taps, no se preocupen. Los bushings o pasamuros o conectores hacia lo que es alta tensión, ¿sí? En este caso van a haber 4. Es muy probable que ese sistema al que se esté conectando sea un sistema trifásico con neutro, ¿verdad? Yo les decía que en esos transformadores
sucedía la magia donde aparecía el neutro. Vamos a ir viendo detalladamente eso también el día de hoy. Y también pueden ver que estos, al tener o manejar ya grandes potencias y grandes cantidades de corriente, van a requerir de sistemas específicos de refrigeración y sistemas de protección. Ya habíamos hablado un poquito de los sistemas de protección en el transformador monofásico, no sé si se acuerdan. Sin embargo, vamos a detallar más adelante también. ¿Ya? Bien, como les decía, para nosotros, tanto para transformadores pequeños como para transformadores grandes, es muy importante que nosotros expresemos la relación de transformación. Y en estos transformadores de potencia, nosotros vamos a ver en la placa característica expresada la relación de transformación de esta manera, ¿no? La corriente nominal del primario separada de la corriente del secundario. Fíjense, aquí tienen un ejemplo donde nos especifica que estas relaciones no significan división, ¿no? Solo son una indicación de corrientes, tanto de primaria con la secundaria. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto en fórmulas que nosotros podíamos dividir estas corrientes y salía un número para nosotros en relación de transformación, ¿sí? Puede ser expresada de ambas maneras. Sin embargo, según normativa, vamos a encontrar en las placas de transformador grandes este tipo de nomenclatura. Y hay transformadores, como les decía, que tienen distintas, en la parte de salida, tienen lo que son taps. Y es como si tuvieran 2 o 3 bobinas más. Y si se fijan aquí, en ese caso va a ir especificando el amperaje de las siguientes bobinas. Pero seguimos con el primario y el secundario, ¿no? En este caso, esta es la salida, la entrada del primario y esta es la salida del secundario, solo que tiene como lo que son los tabs, ¿no? Los reguladores. Vamos a hablar, como les decía más adelante, de esto, no se preocupen tanto. De todas maneras, aquí yo les voy a dejar el ejemplo para que lo puedan leer ya más detalladamente. Bien, habíamos hablado también de que cada uno o cada tipo de transformador iba a presentar distintos tipos de núcleos y creo que aquí ha habido una ligera confusión, ¿sí? Por ejemplo, sus compañeros me decían, vamos a hacer 2 formaletas y yo les decía no, ¿sí? Genéricamente hablando, podríamos estar hablando de este tipo de núcleo, el denominado core, donde la ubicación de la bobina primaria estaría en la primera columna y de la secundaria en la segunda. Si se fijan, esta forma constructiva de núcleo no es la que tienen nuestros transformadores que estamos rebobinando. Sin embargo, la que tenemos nosotros va más relacionada a lo que es el tipo acorazado o shell, donde nosotros estamos usando esta columna central para nosotros básicamente abrazar ese núcleo con nuestro bobinado, ¿sí? Cuidando, habíamos visto el día de ayer, de que primero en la formaleta esté ubicado el primario, ¿sí? El secundario lo tenemos que separar de este núcleo o de la columna central, ¿sí? De este núcleo. Tienen que estar lo más separado posible. No tienen que tener contactos, recuerden, ¿sí? Entonces, como les decía, también en transformadores de alta tensión, nosotros vamos a manejar estos tipos de bobinado, ¿ya? O estos tipos de núcleos. Sin embargo, como les decía, eh, vamos a conectarlos en paralelo. Vamos a ver ahora cómo están estos transformadores. Como ustedes pueden ver acá, nosotros podemos ver que tal vez desmontando, podríamos estar hablando de un transformador de tipo o un núcleo de tipo acorazado, ¿sí? Donde nosotros estamos abrazando con cada una de las bobinas, tanto primaria como secundaria, cada una de las columnas. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente estaríamos hablando de que un transformador trifásico de potencia, ¿sí? Está constituido por 1, 2, 3 transformadores conectados en paralelo. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto, habíamos hablado que los transformadores monofásicos se podían montar en conexiones
cumpliendo ciertos requisitos, por así decirlo, ¿verdad? Habíamos hablado de que los rangos de voltaje deben ser iguales, que las impedancias también deben ser iguales, ¿no? De los bobinados, tanto de primario como secundario. Nosotros podemos ver en esta imagen tal vez un diagrama eléctrico del conexionado, ¿no? Entonces, creo que ya hemos hablado de esta parte y se cumple, ¿sí? De manera aplicativa, yo quería mostrarles esta imagen porque usualmente se tiende a usar este sistema en distribución de en redes de distribución o media tensión, ¿sí? Porque como les decía, ¿no? Cuando la transformador ya es un poco más grande en redes de distribución, nosotros ya no usamos el montaje de tipo mochila, usamos este montaje de estructura denominado de tipo H. Si ustedes pueden observar, la conexión a la toma sigue siendo la misma. Tenemos su seccionador fusible, tenemos atrás la instalación de los pararrayos, ¿sí? Y como habíamos visto en las diapositivas anteriores, es como si tuviéramos uno, dos y tres transformadores monofásicos conectados en paralelo, ¿sí? Esto, este tipo de instalación es la que se ve usualmente. Sin embargo, con esto de redes compactas, que está viniendo muy con fuerza, por así decirlo, en cuestión de economía, se está empezando a cambiar también esas estructuras de montaje de transformador trifásico por unas estructuras donde vamos a ir a acomodar a tres transformadores monofásicos. ¿Y por qué se está haciendo este cambio? ¿Sí? Ustedes han visto, hemos visto, recordemos que es posible realizar esta instalación. Sin embargo, es mucho más fácil para realizar el mantenimiento, ¿sí? Esos transformadores grandes, recuerden que habíamos hablado que ya vienen o van a venir con un sistema de refrigeración especial incorporado, ¿ya? Puede ser la refrigeración del aceite, ¿no? Por convección normal. En un segundo vamos a hablar de eso. Sin embargo, ¿qué pasa si cuando cae un rayo o este transformador ha sufrido un accidente? Usualmente no se llegan a quemar las tres bobinas. Simplemente, por así decirlo, se quema una bobina y las otras dos siguen funcionando. Entonces, ¿cómo va a ser más fácil realizar ese mantenimiento? Si ustedes se dan cuenta, en este caso, cuando el transformador trifásico está conformado de un solo bloque, yo voy a tener que desmontar todo ese transformador trifásico y volver a montar otro transformador trifásico. Y hablando en precio de costos, hacer este cambio completo del transformador va a ser mucho más costoso que simplemente hacer eh, o cambiar o reemplazar un transformador monofásico y que estos dos sigan trabajando. Porque para nosotros poder cambiar este transformador o el que falta, vamos a hacer una conexión especial entre estos dos, ¿sí? Para que estos sigan trabajando a media carga, por así decirlo, ¿no? A media potencia vamos a engañar al circuito para poder montar este otro. Si es que no se quita de servicio, ¿no? Porque van a ir viendo más adelante también en redes de distribución que hay muchas opciones, hay opciones donde no se puede quitar el servicio eléctrico. Recuerden que el servicio eléctrico debe ser eh, debe tener una garantía de continuidad, ¿sí? Todos tenemos derecho al servicio eléctrico, entonces por eso. Bueno, como les iba diciendo, entonces el hecho de reemplazar estos transformadores trifásicos que vienen en bloque por transformadores monofásicos iba a representar para nosotros como técnicos en electricidad, tanto por el peso como por el precio, una gran ventaja, ¿sí? Es más fácil en peso montar un transformador solo. Pero nosotros vamos a detectar fallas, al igual que en los transformadores pequeñitos, ¿sí? De distintas maneras. Por ejemplo, hay fallas que se pueden medir directamente cuando van a ir a mantenimiento de estos transformadores, cuando se los desmonta, ¿no? Se los transporta a bodega, donde pueden hacer análisis del aceite
que tienen como refrigerante adentro. Entonces, ellos pueden ver qué tanta humedad tiene ese aceite, ¿no? Ustedes saben que si el aislamiento de la bobina se desprende, va a proporcionar también una cantidad de partículas desprendidas en el aceite o partes por millón que se van a ir evaluando en laboratorio. Sí, sin embargo, tendríamos que desmontar todo el transformador para realizar ese análisis. Pero nosotros también vamos a ir viendo, como al principio, lo que son las fallas en devanados, ¿no? Estas fallas pueden ser ocasionadas por distintos motivos. Habíamos hablado de un falso contacto. Yo les decía que en algunos casos estos falsos contactos se dan como en forma de ruido. Recuerden que cuando un transformador funciona correctamente, no vibra, ¿no? No suena, por así decirlo. En cambio, cuando tienen esos falsos contactos o está mal asegurado algo, empieza a vibrar y como que a bailar el transformador, ¿no? Podemos hablar también de un cortocircuito. Les había hablado de cortocircuitos externos, puede ser de un bobinado primario con el núcleo, ¿sí? O también podemos hablar de un cortocircuito entre espiras, puede haber un contacto directo entre el bobinado primario y el secundario, ¿no? Nosotros habíamos visto que son dos circuitos separados. También podemos hablar de sobretensiones por descarga atmosférica, ¿sí? Sobretensiones por transitorios. Recuerden que los transitorios también, ¿sí? Sobrecargas. Aquí podemos ver un poco más detallado todo esto, todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sobretensiones de transitorios, podemos hablar de que son producidas por operaciones de switcheo, ¿no? Conexión o desconexión de cargas o puestas en servicio, ¿sí? Porque en ese momento nosotros exponemos a nuestro transformador a sobretensiones que se van a ocasionar, ¿no? O a sobrevoltajes, por así decirlo. Pero es un momento corto, ¿no? Es un momento de operación corto y es por eso que se lo denomina de transitorio. Usualmente los transformadores, como les decía, suelen estar o suelen pasar por distintos tipos de análisis de laboratorio donde se los somete a tensiones mucho mayores o mucho más superiores a las tensiones de servicio. Es por eso que esos transformadores, mientras cumplan o funcionen bajo esta condición por un tiempo corto, no van a sufrir ningún daño, ¿sí? Van a volver a su trabajo normal. Sin embargo, se puede considerar como una falla cuando están atravesando por mucho tiempo en el mismo problema, ¿no? Podemos hablar de las sobrecargas, ¿no? Las sobrecargas, les decía, que se toman en cuenta si estas son diferentes a las características bajo las cuales se ha diseñado el aparato, ¿no? Y aceleran su destrucción de tiempo de vida. Por ejemplo, habíamos hablado de la caída del rayo, ¿no? Por descargas eléctricas. Mm, Para eso nosotros habíamos visto la manera de protegerlos con seccionadores fusibles y también con pararrayos, ¿sí? También se puede detectar las fallas de estos transformadores ya de los más grandes, estos que se encuentran en subestaciones y demás, mediante la detección de gases, ¿ya? Porque estos transformadores grandes ya van a tener algunas válvulas, entonces se va haciendo, ¿no? Hay una especie de, tienen un relevador también denominado de Buchholz, que en realidad van a hacer que nosotros podamos tener pequeñas muestras, ¿no? Y nosotros vamos a tener que verificar también, haciendo el mantenimiento, ¿sí? En lo que son las relaciones de transformador, vamos a verificar que las resistencias de nuestro aislamiento sean las óptimas o similares a las del principio, ¿no? Hay que ver. La resistencia óhmica de los devanados se debe conservar, el nivel de aceite debe ser óptimo, la limpieza del tanque debe ser perfecta. Recuerden que los bushings básicamente son conectores eh, que están aislados, ¿sí? Pero esta aislación está realizada mediante lo que es el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben, ¿no? Son como ustedes han hablado de las barras en, en instalaciones eléctricas industriales, ¿no? Las barras desnudas de cobre. Entonces, estamos hablando de conductores desnudos expuestos.
Entonces, el aire nos está sirviendo como aislante en este caso, no se hacen cálculos, ¿ya? Tiene que haber buen sellado del tanque porque nosotros no podemos permitir que entre aire, ¿no? O entre humedad a nuestro tanque. Bien. Estas labores de mantenimiento se realizan de diversas maneras. Podemos hablar del mantenimiento predictivo, proactivo, preventivo y demás. Vamos a destacar el mantenimiento preventivo, que se hace cada 6 meses. Sin embargo, eso cada supervisor o ingeniero técnico, según vea, va determinando el tiempo, ¿no? O el tipo de mantenimiento que se le va a otorgar a la máquina. Bien, como les decía también, estos transformadores de potencia van a ser clasificados, ¿sí? Van a tener una nomenclatura asignada en placa también, dependiendo al tipo de refrigeración con el que cuenten. En la primera letra va a indicar la refrigeración interna que va a estar directamente en contacto con los arrollamientos, ¿ya? La segunda letra nos va a indicar el modo de circulación del medio refrigerante interno, ¿no? Dentro de la cuba. La tercera letra nos va a indicar el medio de refrigeración externo, el que está afuera, ¿ya? Afuera de la carcasa del transformador, por así decirlo, ¿no? Y la cuarta letra nos va a indicar el modo de circulación del fluido externo. Cuando hablamos de medios refrigerantes para este tipo de transformadores de potencia, vamos a referirnos a diversos. Por ejemplo, al aceite mineral, ¿sí? Recuerden que la mayoría de estos símbolos o van a ser abreviaciones de lo que significa su nombre en inglés, ¿no? Como es aceite mineral, oil, su símbolo va a ser O, líquido no inflamable, L, gas, G, agua, W, water, aire, air, A, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a expresar esto de la primera letra, segunda letra? Vamos a ir viendo. Vamos a destacar, en este caso, ¿sí? Vamos a ver lo que son la refrigeración o los transformadores ONAN, que tienen aceite en el bobinado circulando por convección natural. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ustedes saben que las moléculas calientes, ¿sí? Cuando hierve el agua, que están abajo, empiezan a subir hacia la superficie de la olla, ¿no? Hacia el aire. Y luego el agua empieza a hervir. Lo mismo sucede en el transformador, porque ese fenómeno se da de forma natural, está produciendo una circulación de moléculas, ¿sí? Entonces, ese movimiento se denomina convección natural y el aceite dentro del transformador, al tomar el calor de las bobinas, va a producir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, se va a ir moviendo ese aceite, ¿sí? Las partículas calientes van a ir subiendo a la superficie y las que estaban frías van a ir bajando otra vez, ¿sí? Entonces, puedo decir que tengo convección natural, pero de aceite, ¿sí? Refrigeración. ¿Y por qué digo ONAN? Recuerden que esta segunda parte se refiere a lo que sería el método de refrigeración externo después de la carcasa. Sí, en este caso sería el aire y N de manera natural también, ¿verdad? Hay dos tipos de convección, la normal o natural y la forzada, ¿sí? Bien, vamos a ir detallando un poquito más diversos tipos. Por ejemplo, podemos ver estos. Podemos hablar en este caso de lo que son los transformadores de tipo secos, ¿ya? O de tipo AN, donde nosotros vamos a ver que no tiene nada más que aire adentro, no tienen aceite, aire adentro, por convección natural se mueve y por afuera también tienen aire y también el aire va circulando, ¿no? Con las corrientes de viento, etcétera. Dentro de alguna especificación especial vamos a empezar a hablar de estos que son diferentes, ¿no? De los OFW. Si se pueden fijar,
aquí en la especificación nos dice que OW hace básicamente referencia a lo que son transformadores o sumergidos en líquido aislante, ¿no? Con enfriamiento con agua, pero si se fijan aquí está oil force water, ¿no? Pero el agua no está yendo directamente, sino que el agua está yendo por unos pequeños serpentines. ¿Sí? Los serpentines son lo que encuentran en la parte de atrás de su refrigerador, ¿no? Esos pequeños conductos que transportan agua. Entonces nosotros podemos ver también que si bien ese transformador está sumergido en aceite, ¿sí? Está siendo enfriado o ayudado también en su refrigeración por un sistema forzado de agua, ¿sí? Ya pueden ayudarse para hacer esta circulación del agua por una bomba, ¿sí? Y luego también pueden incluso requerir un sistema, ¿se acuerdan de automatismos? Cuando nosotros energizábamos motores y demás. Evidentemente, cada uno de esos transformadores grandotes ya va a tener su propio circuito de control de su refrigeración, porque el aceite igual ya puede estar siendo obligado a circular, en este caso en los OFWF, puede estar siendo obligado a circular con alguna bomba, ¿sí? Son especiales, ¿no? Les decía que necesitaban mucha refrigeración algunos de estos. Y como nosotros habíamos hablado hace rato de los transformadores que tenían el tipo de refrigeración ONAN, eran estos, ¿no? Aquí les detallo un poquito más tal vez, ¿no? Donde les decía que son sumergidos en aceite con enfriamiento natural, ¿no? Este es el más común que nosotros podemos ver entre los transformadores de distribución de redes, ¿no? Y les decía que la carcasa por fuera igual tiene que ayudarnos a refrigerar. Su compañero Sarmiento nos decía, todo esto de la refrigeración va a funcionar con las leyes de la termodinámica. Yo le decía que exactamente. Y si se fijan estas plaquitas o aletas que nosotros podemos ver acá del transformador, van a servir para ayudarnos en esa transferencia de calor hacia el aire, ¿no? Para la refrigeración natural, ¿sí? Mientras mayor sea el área de sección para la refrigeración, mucho más rápido va a ser el enfriamiento. Y aquí están los ONAF, como les decía, ¿no? Podemos tener un transformador grande sumergido en aceite, ¿sí? Recuerden que nosotros leemos las siglas oil, las que están directamente en contacto con las bobinas, es el aceite en convección natural. Y por fuera, un sistema air forced, ¿no? Que significa de aire forzado, que significa, o como podemos ver, que tiene un acople de ventiladores, donde estamos forzando a circular el aire, ¿sí? Entonces, es bastante sencillo esta denominación, ¿sí? Bien, también tenemos en este caso un OFAV, ¿no? Donde tenemos Oil Force y Air Force. O sea, el aceite adentro está forzado a circular mediante una bomba, ¿sí? Y afuera estamos forzando a circular al aire con ventiladores. Sí, aquí también se usa mucho esto de automatismos. Bien, hablaremos un poquito de los tipos de conexión. Entonces, recuerden que estamos hablando en este caso ya de 3 transformadores monofásicos. Sin embargo, les decía que la conexión primaria es independiente de la secundaria. Entonces, podemos estar diciendo que la conexión que tienen estos puede ser similar a la de los motores. Vamos a mantener lo que es el delta y el estrella, ¿ya? Pero existe una designación de bornes según normativa IS, ¿sí? ¿Cómo es? Que dice que las bobinas primarias o la bornera de alta tensión va a estar designada con letras mayúsculas y el borne de baja tensión con letras minúsculas, ¿ya? Entonces, nosotros cuando querramos hablar de estas conexiones, podemos hablar de que un transformador vaya a poder conectarse tanto en estrella por el sistema primario o por la bobina primaria, tanto como por el secundario, ¿no? Y en delta.
para el primario y en delta para el secundario. Sin embargo, también vamos a poder decir que en algún momento que nosotros queramos, ¿sí? O tengamos ese transformador diseñado y la posibilidad o necesidad, vamos a poder realizar la toma de un sistema trifásico en estrella al primario, pero en el secundario ya nosotros vamos a poder ofrecer una conexión en tipo delta. La relación de transformación en estos transformadores va a ser la misma. Si en algún caso también puede ser que tomemos en el primario un delta y la conexión secundaria sea estrella, no hay problema. Todos estos tipos de transformador van a tener ventajas y desventajas, ¿no? Estos tipos de conexión más que de transformador. Y la relación de transformación, como ustedes han visto en la materia de circuitos eléctricos 2, va a responder a esta, ¿no? A los niveles de tensión afectados por la raíz de 3, como son sistemas trifásicos, ¿ya? ¿Cómo se encuentra o cómo se determina esto en placa de transformador? Existe también una nomenclatura específica. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver D mayúscula y E minúscula 5. ¿Sí? ¿Qué significa? Esta D mayúscula significa que esta es la conexión de la bobina primaria. Y la D nos hace referencia a que está conectada en delta, ¿ya? Y el secundario, en letra minúscula, está conectado en estrella, ¿ya? Este 5 o esta numeración que se indica después de esta abreviatura nos va a indicar el desfase angular eléctrico que nosotros tenemos en sentido horario, ¿ya? Los transformadores más comunes que se utilizan, como ustedes pueden ver acá, dice son el YD5 y el YD11, ¿sí? Eso significa conexión estrella en el primario, delta en el secundario y designaciones angulares. Eso de los cálculos matemáticos con ángulos, lo pueden sacar de su cuaderno o pueden realizarlo a mano con fasores, ¿no? Como han realizado en circuitos eléctricos 2. Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos, en lo que respecta a esta nomenclatura. ¿Sí? No, creo que no. Muy bien. Entonces, repasando un poquito también en este ejemplo, podemos decir en el YD que el primario está conectado en estrella para este transformador y el secundario de en delta, ¿sí? Para baja tensión. Y este ángulo 11 nos iría a hablar que estamos a 330 grados en, a partiendo del cero, ¿no? En sentido horario. No se preocupen mucho por esos de los ángulos, se les va a dar para que ustedes instalen cuando tengan que instalar un transformador todos esos datos. Sí, entonces como ustedes pueden ver aquí, les muestro, ¿no? Que hay transformadores que se conectan delta en el primario, delta en el secundario, estrella primario, estrella el secundario, delta en el primario, estrella en el secundario, para 0 grados, para 150, 180 y demás. ¿Sí? Tienen esa versatilidad de esos transformadores. Entonces, eso sería todo básicamente por el avance de transformadores de alta potencia o transformadores de potencia. Si se dan cuenta, la forma en la que estos están funcionando es muy similar a los pequeños, ¿no? Solamente que son ya 3 transformadores con sus primarios y secundarios independientes conectados en paralelo, ¿sí? No sé si tienen dudas, chicos, por favor, hasta aquí. Buenas tardes, Inge. Tengo ¿Cómo una está? consulta. Dime, dime. En cuanto a los transformadores de potencia, a lo que entendí, hay dos principales tipos de transformadores. Uno que sería transformadores en aceite y el otro transformadores seco o de tipo seco. Ya, Y sus mantenimientos serían los mismos o distintos. Eso quería preguntar, ¿no? su mantenimiento. Así es, Inge. Ya, el mantenimiento, como te decía, sí, evidentemente hay una clasificación grande de todos estos. Va a depender mucho su clasificación del tipo de medio refrigerante que use.
Recuerda que no solamente hay los de aire y los de aceite, también hay más. Tienes agua, gas y algún líquido no inflamable, ¿ya? Pero los más comunes, evidentemente, son los de aceite y aire, ¿ya? Como tú decías, los mantenimientos, el mantenimiento va a depender mucho de las características constructivas del transformador. Sí, hay tres tipos de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el proactivo. Cuando hablas de preventivo, estás diciendo que no quieres, estás previniendo, ¿no? Cualquier falla. Ahora, el predictivo es como que das un tiempo de vida según el material, ¿no? Haces un análisis. Como te digo, ese análisis lo va haciendo el ingeniero. De manera común, por así decirlo, te podría decir que cada 6 meses se va realizando el mantenimiento, ¿no? Van a ir viendo estos aspectos o se van a ir estudiando esos aspectos que les he identificado en este punto, lo que son puntos específicos, ¿no? Para mantenimiento. No sé si está más claro. Dime, Encinas. Inge- ¿Dónde, dónde mayormente se presentan estos transformadores en aceite? Porque mayormente aquí no vemos eso. En transformadores en aceite hay los que están en distribución ya, como les había mostrado en las imágenes. Los encontramos en los postes, por ejemplo, el transformador que está en la esquina del instituto tiene refrigeración en aceite, ¿no? Sería un ONAN en este caso, ¿sí? Convección natural del aceite y convección natural del aire. Ahora, si quieres hablar de los transformadores más grandes por otros tipos de sistemas de refrigeración, como habíamos visto ya los forzados, estos los vas a ir a encontrar en lo que son directamente subestaciones grandes, ¿no? Subestaciones y centros de transformación en generación también. Entonces, en subestaciones mayormente siempre se encuentra estos y no los de aceite, o igual nomás. Como te digo, ¿no? Básicamente los costos van a influir mucho en si tú vas a escoger qué tipo de refrigeración para qué potencia. ¿Sí? Cuando son tus potencias cada vez más elevadas, vas a identificar una gama, ¿no? Te van a decir, te cuesta tanto si yo te lo enfrío con agua, va a costarte tanto el mantenimiento. Se hace un estudio básicamente, ¿no? A la larga. Depende Mm. mucho del ingeniero que diseñe esto que va a escoger, ¿sí? Se hace un estudio de proyecto. Buenas Ah, tardes, ya. Inge. ¿Cómo estás? Qué gusto Una oírte. consulta, Inge. Dime. ¿El transformador seco cumple la misma función que el transformador con aceite? Claro, todos los transformadores cumplen la misma función, ¿sí? De elevar tensión o reducir un nivel de tensión o corriente, ¿no? Habíamos visto que nosotros podemos jugar un poquito con esas características en base a algunos conocimientos. Cumplen la función. La misma función. Cumplen la misma función. La diferencia es el tipo de refrigeración. Recuerda que mientras más corriente lleve un conductor, más va a calentar. Por lo tanto, necesitas ayudarlo a enfriar, porque no te conviene que eso caliente demasiado, ¿no? Vas a fundir ese bobinado. Ah, ya, Inge, si tú tenías la duda. ¿Cómo estás? No te olvides enviarme tus tareas. Tus exámenes también creo que están pendientes, mamani. Ya he enviado mis exámenes, Inge, solamente mis tareas sería. Sin nombre he visto unos exámenes, tal vez alguno es tuyo. A ver, vamos a estar charlando por WhatsApp. Ya, listo, Inge. Ya, Ya, chao. gracias. Dime, Choque, ¿tienes todavía Sí, alguna en duda? cuanto sí, sí, una duda más. En cuanto al sistema de refrigeración para los dos tipos de transformadores que más hay, eh, son iguales porque en el tipo seco, algo que tengo entendido es refrigeración con aceite y en el otro refrigeración Aire. de aire, de aire normal. Ya, perfecto. Claro que sí. En realidad, como les decía, va a depender mucho de la nomenclatura. Ya, esta nomenclatura te va a indicar, como puedes ver aquí, la primera letra del escrito
¿sí? De tu nomenclatura de refrigeraciones, te va a indicar dónde está ese elemento. Por ejemplo, cuando